Voy a disculparme primero si es que en la portada de este video veis algo como un clickbait ahí bien duro y tal, porque, tío, tengo que haceros... ¿Cuánto me paga YouTube por video, por visitas? ¿Cómo paga YouTube? La verdad es que alrededor de este tema hay como mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucho secretismo alrededor de este tema. Hay gente que no te termina de explicar bien cómo funciona todo este mundillo. Y desde mi primer pago de YouTube yo tenía como una idea de querer explicar esto porque conozco a mucha gente y tengo mucha gente cercana que siempre me está haciendo esta pregunta. Primero que nada, quiero deciros que os voy a decir esto un poquito al final, porque necesito daros un poco de contexto para que entendáis bien cómo he llegado a esto, ¿no? No es como que directamente os diga que no sé qué, YouTube me paga esto o me paga lo otro, ¿vale? Para empezar este vídeo voy a tener a mi colega MLK aquí al lado para así aprovechar un poco... Para que también él pueda aprender, ¿no? Porque ya que también es una de las personas que también que tiene también mucha curiosidad en saber cuánto me paga YouTube. Así que vamos a movernos un poquito. Como estaba explicando hace poco, que nuevamente este video no es para presumir ni nada por el estilo. La única finalidad de este video es ser didáctico para que la gente pueda aprender y que se salga de este secretismo o de esa, ¿cómo decirlo? De esa falta de información, porque hay gente que a veces te ve haciendo vídeos y luego se imagina que no es que sea la gran cosa. Vale, sí que es la gran cosa, pero me considero una persona bastante polivalente. Todo eso es gracias a YouTube. Y de hace mucho, la verdad es que ya venía pensando en abrirme un canal de YouTube, de hacer un canal de YouTube, solo que no tenía muy claro. Sí, estaba seguro del todo. Vale, no que no estaba seguro del todo, en plan que la temática sobre todo. Lo más importante de YouTube es aportar algo. Por lo general, cuando te metes a YouTube, ¿qué es lo que vas a buscar? Bueno, voy a buscar algún cantante, específicamente a Post Malone, por ejemplo, para ver sus vídeos. Él está obsesionado por Post Malone. Y también a veces busco las reacciones de cómo, o sea, quiero saber si también soy la única persona que reacciona de igual manera cuando ve a Post Malone actuar y todo eso. Entonces busco algunos videos de reacciones, a ver si hay personas que también le admiran como yo y tal. De hecho, eso es una categoría de vídeos de YouTube que la gente ve mucho, de reacciones, en plan... Sí, me he dado cuenta de eso. Sí, que una persona está viendo... Bueno, ya nos estamos enrollando mucho. Bueno, Vale. Uno de los primeros youtubers que vi, no sé, era Germán Garmendia. No sé si alguno de vosotros lo habréis visto. Germán. Uno de los mejores para mí, personalmente. Es uno de los mejores youtubers. Y es como que a veces tú ves a gente como Germán hacer vídeos. Eso era cuando tenía 12 años, ¿no? La primera vez cuando empezamos... Sí, de hecho... De hecho, el primer video fue cine. El cine. Sí, cine. Creo que ese que te enseñó Sí, un video de creo Germán. que sí. Yo vi un video de Germán. Yo tenía 12 años. Yo tenía 12 años y fue en un cibercafé que vi un video de Germán. Yo dije, joder, tío, tengo que enseñar a Melky. Tío, de verdad. Nuestra amistad que lleva mucho tiempo, tío. Luego viniste a enseñármelo y me quedé como que, pero este tío, ¿quién es este tío? No, de verdad, tío. Germán fue uno de los primeros youtubers que seguimos de en plan youtuber, porque sabes que hay gente que hace tutoriales en internet y tal, pero youtuber que primer youtuber que vimos que de verdad era una persona que se ponía a hablar y se comprometía a ser youtuber. Sí. Porque que se subo video todos los viernes y tal, y cumplía casi siempre con que subo videos todos los viernes. Era como que se lo llevaba en serio y era como que vaya. Sí, y eso hizo para que, tío, en plan, inspiración mal. Vale, entonces en 2021 fue cuando de verdad me animé a subir mi primer video. De hecho, lo podéis ver ahí, se llama 9 realidades, 9 cosas que tienes que asumir. O sea, nuestro vecino está haciendo un poquito... Esa es una de las razones por las que no grabo en casa. Y era el vídeo este de 9 realidades. Seguí estando en China, pero luego me enfermé y luego pasó un montón de cosas que ya me gustaría contaros algún día esto en algún otro vídeo, si es que os da la gana y tal. ¿Recuerdas un día que vine en tu casa y luego me dijiste algo como que, tío, si tienes una cámara, ¿por qué no grabas vídeos? Sí. Era como que, ¿qué tienes? ¿Por qué lo tienes ahí como adorno? Sí. Tiene buena calidad y graba vídeos. Es algo, no es la ironía, la man. Aunque en el fondo me quería aprovechar de que tienes una cámara para que me vayas a hacer sesión de fotos todo el tiempo. No era tanto por la cámara, ¿vale? Era como que en China yo tenía pensado trabajar de fotógrafo y se gana muy buena pasta. Y para eso primero necesitas una cámara muy buena. Muy buena, sí. Entonces estuve como un año y medio ahorrando para poder comprarme esta cámara de aquí. Ahorran un año y medio. Me vine a Guinea y me enfermé. La verdad es que estuve un buen tiempo como deprimido y tal así. Pero luego... De hecho, los primeros vídeos que grabé, yo no estaba muy bien. Eran los primeros vídeos, podéis ir en la sección de vídeos y vais viendo ahí debajo. No sé cómo me veréis ahí, pero yo no... Muy simple. Sí, y la verdad es que yo no estaba muy bien y tal. Y vale, pero me animé aún así porque, tío, él me dijo, tío, ¿por qué estás en tu casa y tal? Vete a grabar algo y dije, buah, voy a grabar una entrevista callejera a ver qué sale de esto. Siendo totalmente sincero, fue muy improvisado y tal. Luego, tío, voy a grabar otra y otra y otra.
Y luego empezó a llegar gente, empezaron a llegar, muchos de vosotros llegasteis al canal diciendo que os gusta y tal, que haga entrevistas sobre esto. Que por cierto lo aprecio mucho, de verdad, que haya gente que venga y me diga, yo Santi, ¿puedes hacer un video sobre esto y tal? Yo lo aprecio muchísimo, muchísimo. Muy, muy grande, tío. Sí, la verdad es que... Es que luego, recordando ese tiempo en el que solo tenía 100 seguidores, íbamos en la calle ahí pensando en si alguien puede querer que le entreviste. Porque la verdad, ya he hecho un video hablando de eso, de lo difícil que es hacer entrevistas. Él lo sabe, a ver, a ver. Sí, la verdad es que luego salimos de casa con intenciones de buscar personas que estén, bueno, que sepan opinar, que puedan hacerlo en la cámara, porque mucha gente no se fiaba. Era como que, ¿dónde ese video va a ultimar? ¿Se va a enseñar en televisión? No les gustaba eso. Entonces nosotros teníamos que darle la seguridad de que este video estará en una cierta plataforma y no hay ningún problema si grabas ni nada de eso. Teníamos que darles comodidad y tratar de conquistarles para que quieran quedarse. Exacto, y a veces la verdad es que no era muy falso, nos boteaban mucho. No era fácil, nada. Entre los que decían, no me interesa. Entre los que decían, ¿me vais a pagar o algo? si me pagáis, vale, voy a estar. Y el otro como que, no. Primero tienes que cumplir 4.000 horas de visualización, que significa que de todos tus videos, sabes que, por ejemplo, tienes un video de 4 minutos, ¿vale? Supongamos que mucha gente viene a ver tus videos y la suma de todo el tiempo de toda esta gente. Cada minuto que ve que la persona la unen y si suma 4.000 horas. 4.000 horas, exacto. 4.000 horas, así, cada minuto que ve que la persona se suma todo y que llegue a 4.000 horas, ahí es cuando YouTube te da lo que. Eso es lo primero. Y lo segundo es que llegues a 1.000 seguidores. Si cumple estas dos condiciones, ahí es cuando YouTube te envía como un mensaje, una notificación. Yo voy a poner alguna imagen aquí, si es que aún tengo estas capturas. Te envía un mensaje por correo para decirte que, chaval, estás dentro. De hecho, hay un nuevo requisito que han puesto este año, que es para la gente que hace vídeos en plan TikTok, que los nuevos YouTube Shorts estos son como TikToks así, que son que si tú consigues 10 millones de visitas, te autorizan para que tú monetices. Porque YouTube dice que 10 millones de visitas es igual a 4.000 horas de visualización. Antes de empezar, voy a meterme primero a un programa, os puede venir muy bien, está en Chrome, que te ayuda a saber cuánto cobra tu youtuber favorito. Según las estimaciones de este canal de Social Blade, dice que cobro entre, mira, mensualmente cobro entre $12 y $195. Es lo que dicen que cobro mensualmente. Y que anualmente cobro entre $146 y $2.300, tío, anualmente. Me gustaría cobrar 2.300. Pero esto es una media, en plan, una estimación media de cuánto puedo cobrar anualmente, en plan entre 145 y 2.300, tío. Ahora vamos a mirar los datos reales, a ver cuánto gano mensualmente o diariamente. En los últimos 28 días he conseguido 44.000 visitas, los últimos 28 días. 2.900 horas. Significa, ahora, pues yo creo que vosotros ya podéis haceros una aproximación. Si 44.000 visitas son 2.900 horas, así que ya os por ahí creo que serían más o menos 100.000, ¿no? Sí, aproximadamente. Serían 100.000, con 100.000 visitas, es el ok. Pero depende también, si es que tus videos son muy largos, seguramente tendrán más minutos. Sí, claramente. Mis videos no son muy largos, bueno, yo no creo que sean muy largos. Intento hacer por lo general videos de entre 8 y 10 minutos. Sí. Ahora, esto es lo que yo quiero que mucha gente tenga en cuenta. Si es que es la primera vez que ves este tipo de video y que te llegue ese tipo de información. YouTube no te paga por videos, YouTube no te paga por visitas. Bueno, vale, por visitas un poco sí. Pero tampoco no te paga por suscriptores. Tú puedes tener 1 millón de suscriptores, tú puedes tener 7.000 suscriptores, como yo ahora, bueno, más o menos 7.000. Tú puedes tener 100.000 suscriptores. Lo más importante de YouTube es esto de aquí, RPM. El RPM. El RPM es la cantidad de dinero que te dan por cada 1.000 visitas que ganas. ¿Entiendes? No. Y el RPM varía en función del tipo de videos que haces. Supongamos ahora mismo, mi RPM es de... actualmente, sí. Mi RPM actualmente es de 1,38. ¿Entiendes? No. Sí. Pero, si por ejemplo mis videos fueran sobre finanzas o sobre Bitcoin, un tema que mucha gente invierte, ¿vale?
Para que lo entendáis bien, por ejemplo, hay anunciantes, gente que paga a Google en otras aplicaciones para que les haga publicidad, ¿entiendes? ¿No? Y esta publicidad hace que YouTube, o sea, sí que YouTube pone, ¿sabes? Que se va a poner anuncios y tal, estas cosas así. Por cada 1000 visitas, ¿cuánto te paga? Eso es el RPM. El RPM, ahí las siglas están en inglés, ¿vale? Hay gente que lo dice que es reproducciones por 1000 o costo. Y el otro dato, este sí que es CPM, que es lo que se lleva a YouTube y lo que tú te llevas. Aquí está. Aquí está lo que se lleva a YouTube, que es como... YouTube se lleva como un poquito más, un poquitín más de la mitad. ¿Crees que es justo? Bueno, un poquito, sí. Yo también creo que es justo. Sí, la verdad. Sí, hay gente que discute que no, YouTube debería llevarse el 30%, pero tío, YouTube pone a tu disposición a millones de personas para que tú simplemente lo que tengas que hacer es nada más hacer los videos y atraer a estas personas. O sea, YouTube pone la plataforma y el alcance. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien, sinceramente. Vale, ahora, este RPM puede subir y puede bajar, como podéis ver aquí en la gráfica. Espera, voy a poner... Eso es la gráfica de los últimos 28 días. Vamos a poner los últimos 90 días, por ejemplo. ¿Ves? Yo no sé qué pasó este día de aquí, pero el RPM llevó a 10 euros este día. Si haces, por ejemplo, videos de botánica, de flores, de decoración de flores, y que luego resulta que hay mucha gente que quiere poner sus anuncios en videos que hablen de flores, tu RPM puede ser muy alto. Puede llegar hasta 10 euros o 30. He visto RPM que son bestiales, como 15... Temas de marketing en Internet, cosas que están muy relacionadas con Internet, con el blockchain, cosas de criptomonedas, que sí NFTs y cosas así. Son youtubers que tienen un RPM muy alto. El RPM también puede variar por otras cosas. Por ejemplo, el país en donde estás. Uno de los países que, por ejemplo, tiene los RPM más altos del mundo son Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, Noruega, Finlandia, países que... Porque se reconoce que la gente de ahí tiene un poder adquisitivo, de que tiene mucha facilidad de comprar cosas en Internet. El RPM de esos países es muy alto, lo que significa que, por ejemplo, ahora, yo, con ¿cuántas visitas he ganado este mes? Supongamos que con 44.000 visitas he ganado 52 euros. ¿Entiendes? No. Si yo estuviese en Estados Unidos con 44.000 visitas, tal vez yo ganaría 300 euros o 400 euros porque yo tendré un RPM muy alto. ¿Entiendes? No. Ahora, así es como van cobrando los youtubers, así. ¿Dónde está la ventaja de todo esto? Que YouTube es escalable, ¿entiendes? No. YouTube es escalable. Es como que, por ejemplo, ahora mismo yo estoy empezando. Yo considero que yo estoy o sea, estoy en los principios, ¿entiendes? No, yo agradezco mucho que haya mucha gente que me está animando y tal. De verdad lo agradezco. Yo estoy empezando, ¿entiendes? No. Y con el tiempo y con mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas horas, la verdad, puedes ir escalando e ir ganando mucho más y mucho más. Por ejemplo, hay una opción que es que, por ejemplo, cuando tú subes un video, YouTube te pregunta, ¿qué es lo que aparece en este video? ¿Entiendes? No te pregunta, por ejemplo, insultas, palabras malsonantes, hablas de... ¿entiendes? No, hablas de... y cosas así, te lo pregunta. Tú tienes que decirle sí, no. Y con el tiempo... Si tú marcas bien, ¿entiendes? ¿No? Con el tiempo te da la confianza al principio. Te da la confianza de elegir. Haces tal, tú marcas sí, no. Y con el tiempo, YouTube te va dando confianza y con eso te va subiendo el RPM. ¿Entiendes? No. Porque mi RPM al principio era muy bajo. Era como 0,90, luego ya era 1, era tal. Con el tiempo, YouTube te va dando la confianza y te va subiendo el RPM. Si eres ese tipo de youtuber que está todo el día insultando, diciendo palabras malsonantes en Internet, por eso veis que hay mucho, por eso en algunos videos veis que estoy censurando tal. Hay veces que me da igual, lo subo y tal, y le digo a YouTube directamente que sí aparecen palabras malsonantes y tal, porque, tío, a veces, no sé, yo siento que, tío, a veces es necesario decir que esto es una mierda o algo así. Sí. La verdad es que sí, tío. Es que a veces no hay otra manera de decirlo. Sí, a veces y tal, lo digo a YouTube y tal. Y hasta ahora YouTube no me ha puesto ninguna penalización, no me ha quitado ningún video, ni nada, ni tal. Sinceramente, este canal no lo he hecho así a lo tonto, ¿vale? A lo tonto no lo he... Grabar videos sí que sí, pero yo como que ya conocía un poco la estrategia de cómo se puede crecer en YouTube y tal. De hecho, si quieres algún tipo de asesoría o algo así, voy a dejar un email ahí debajo y tal para que me contactes y cosas así. Ahora, mira, al principio hay vídeos que yo hago porque es como el estilo normal que quiero seguir haciendo, ¿entiendes? No. Y hay otro tipo de vídeos que hago para atraer a gente al canal, porque realmente si quieres crecer en YouTube, tienes que hacer vídeos con palabras claves, ¿entiendes? No. Palabras que
cualquier persona use en la barra de búsqueda que está apareciendo aquí arriba. Sí. Por ejemplo, sabes que, por ejemplo, África es un término muy buscado en internet. ¿Qué más? Latinoamérica es un término muy buscado. Por eso, como que, si os dais cuenta, los vídeos que son más virales en mi canal son los canales que tienen esas palabras claves, porque yo los he puesto ahí estratégicamente. Yo podría, por ejemplo, yo qué sé, hacer un vídeo de, yo qué sé, porque al principio yo no sabía, perdón que salte con esta información ahora, pero al principio yo no sabía que hubiera tanta gente en el mundo que no supiera que en África hablamos español, que por cierto sí, hablamos español aquí. Yeah. Yo podría ponerme a hacer en la calle un montón de vídeos que diga africanos hablando español, pero es como que, tío, tampoco. Empecé en febrero del año pasado. Vamos a decir que 517 euros entre 10 meses que llevo con el canal en serio serían como 51 euros al mes. No es nada, pero lo bueno es que YouTube es escalable. Con el tiempo irán llegando más visitas. Y tal. O sea, básicamente una persona no tiene que preocuparse de qué poco le pagas, sino que tiene que tener en cuenta, en mente, que puede seguir evolucionando para ganar esto. Sí, puede seguir evolucionando. Y muchísimo, no os podéis imaginar hasta cuánto. Muchísimo realmente, porque no es solo esto. Mira, yo tengo esto. Yo tengo lo que son miembros del canal que sí me apoyan muchísimo. Están aquí, que son 5 personas, y me pagan 5,44 euros al mes. Esto es mucho también. Claro. Imagínate ahora, yo soy de las personas que digo que si llego a tener 1000 miembros del canal, quito los anuncios en mi... Sí, tío, yo con 1000 euros ya estoy suficiente, no es como que está en serio. Vamos a ir terminando rápidamente. El vídeo que se me hizo viral lo podréis ver para que os hagáis una idea de cómo funciona eso del factor de viralidad. Mira ahora. Mira este video actualmente. Mira, cuando publiqué este video en el día 0, mira cuántas visitas ganó el día 0. Solo 145. Solo 145. Así que yo, de verdad, no os desaniméis, sinceramente. Podéis ver que nadie no ve vuestros videos al principio, pero de la noche a la mañana, así, ¡pup! En serio, mira. El día 1 ganó 145 visitas. Este video tiene 200.000 visitas actualmente. Mira, 28 días después seguía teniendo 1.700, que es mucho. Porque este era uno de los videos que más se me hizo viral. O sea, era cuando yo acababa de empezar esa web. Wow, 1000 personas han visto mis videos, tío, 1000 personas. Yo iba a un colegio que había 4000 personas y que me digan que 1000 personas han visto mis videos. Yo estoy como que, tío, te explota la cabeza, en serio. 3 meses pasaron hasta que llegara a 5000 visitas. Y fue no sé qué pasó. Cuando llegó hasta 68 días, ahí sí que pum, explotó, pum, empezó a subir. Creo que fue durante una semana, Creo que fueron después de que este video llegó a... Era cuando este video ya había llegado a... Creo que era 100.000 visitas, sí. El video ya había llegado a 100.000 visitas. Ahí sí que fue cuando llegué a las 4.000 horas de visualización. Quiere decir que todas estas visitas que están aquí delante y otras visitas que están detrás no están monetizadas. Lo puedes ver aquí directamente que este video no monetizaba antes. Sí. No monetizaba ya 68 días. Y fíjate que los primeros días ganó mucha pasta. Mira, que un video te gane 12 euros el primer día, tío. Te digo que yo me arrepentía de que los días anteriores de este video no esté monetizando, te lo digo en serio, tío. Y luego el siguiente día 20, tío. Y luego el siguiente día 30. Calcula que actualmente estoy ganando como 70 euros, 90 euros al mes. O sea, actualmente, bueno, últimamente gano un poquito menos, pero imagínate que un video al día, mira, al día te dé 30. Luego te da más 45, luego y me tío, me voy a forrar o algo así. Y luego como que ya se iba estabilizando. Aquí se iba. Aún este video se puede hacer viral, este video aún puede hacerse viral de nuevo. ¿No? Hay mucha gente que aún no ha visto este video y, tío, es una forma de atraer a gente al canal y que sepa que tal. Podéis ver también que, mira, la mayor parte de las visitas venían de búsquedas, porque búsquedas cuando alguien va a YouTube y luego pone algo y luego tu video le aparece ahí. Sí, o sea, es más eficiente que sea como búsqueda, que vaya a YouTube e inicialmente busque tu canal a que le aparezca como sugerencia. Es más efectivo que lo busque. Por eso es bueno que cuando tú subes un video, que pongas un título muy buscable, que pongas un título que alguien pueda buscar y encontrar tu video. Esa es la forma más efectiva de crecer en YouTube. Esa es la forma que más funciona para poder crecer en YouTube, es la estrategia. Hay muchísimo de qué hablar y mucho que enseñar. Si tenéis alguna otra duda y queréis una segunda parte de este video, por favor, os lo pido, me lo podéis comentar ahí debajo. Yo voy a estar súper encantado de hacerlo, en serio. La verdad es que YouTube ahora mismo nos ha abierto muchas puertas, sobre todo a la gente que vive aquí en Guinea Ecuatorial, porque
La verdad, hay un video donde hablo donde trabajo, cobro y salario y tal. Hay muchos jóvenes que yo conozco aquí en Guinea que tienen muchísimo talento y es como que si se pusieran a hacer videos, no, o sea, es como que, tío, es como eres un tipo de emprendedor digital también, ¿no? No necesitas muchas cosas que tu móvil. Mucha gente me dice, no, es porque tienes una cámara, tío, en serio, de verdad, lo puedes hacer con tu móvil. Mira, yo podría comprarme un micro ahora mismo, pero al final me he dado cuenta que puedo invertir en otras cosas, como por ejemplo, ahora mismo estoy ahorrando para poder alquilar o construirme un estudio y poder grabar bien sin mucho ruido, porque, tío, sin tener mucho ruido y mucho tal alrededor, ¿entiendes, no? Y es eso, básicamente, sigo grabando con mi móvil y tal. Yo creo que esto va a seguir así mucho tiempo porque la verdad es que el sonido no está nada mal, que digamos. ¿Alguna otra duda que tengas? Bueno, por ahora la verdad es que todo me ha quedado muy claro. He entendido cómo funcionan las estadísticas, he entendido cómo hacer para que YouTube te dé el ok, cómo estar bien en racha y la verdad es que no es muy complicado. No es muy complicado. Porque hay mucha gente que piensa que no, cuando tiene muchos seguidores. No, de verdad, mira, si yo viviera en Estados Unidos con esos 6.000 seguidores, 7.000 seguidores, con esos 6.000 suscriptores, tío, te digo que, tendría... No, me entraría mucha pasta, aunque también hay esa diferencia de que en Estados Unidos se necesita mucha más pasta para vivir. La verdad es que sí. Bueno. Por eso... Bueno, quería decirte que una de las aclaraciones que me has dado sin haberte preguntado era donde tú decías que YouTube no paga por vídeo. Porque yo estaba así todo el tiempo pensando que si subo vídeo, YouTube me paga. Si subo vídeo, YouTube me paga. Era algo como que yo tenía que, vale, si sigo así youtuber, entonces cuanto más vídeo voy a subir, más pasta YouTube me va a dar. En el sentido de que si subo 2 vídeos, YouTube me paga cada uno de los 2 vídeos. Algo muy importante en YouTube para crecer, como último, después cerramos el vídeo, es subir vídeos constantemente. ¿Entiendes? Tienes que subir vídeos constantemente para que te consideres de verdad para que YouTube te considere en serio. Tienes que subir vídeos constantemente. Al menos 1 o 2 vídeos a la semana. 1 o 2. No necesitas puede ser un vídeo de cualquier cosa, sinceramente. Si sabes cocinar, yo qué sé, sabes hacer trucos raros o tienes alguna forma especial de dibujar, que por cierto él dibuja. De hecho, ese mapa que tenemos aquí detrás, espera que lo ilustre bien. Él sí que lo ha hecho, él pinta y tal, hace en plan pinturas así de pared, todo eso que está así alrededor de la casa, sí. Él sí que lo ha hecho, por cierto. Os voy a dejar su número aquí en la descripción, a ver, tío, pinta muy bien. Porque de hecho, es algo que también le estoy sugiriendo, que por ejemplo podría hacer un canal de, yo que sé, técnicas de pintura, de dibujo, porque se le da muy bien. Cualquier habilidad que tengas, cualquier tipo de habilidad, algo que se te dé bien, lo puedes grabar incluso con el móvil. Lo grabas con el móvil y con el tiempo ya irás escalando, irás invirtiendo tiempo y así con el tiempo irás subiendo poco a poco, nada más, poco a poco. Si queréis una segunda parte, por favor, escribírmelo ahí debajo. Yo voy a estar súper encantado de hacerla. Aunque no esté en el mismo video como invitado como ahora, estaré ahí al tanto para ver si has subido para mirar. Pero ¿qué tipo de cosas te gustaría que aclares en el próximo video? Porque no me gusta hacer videos tan largos. ¿Sabes qué tipo de cosas así, por ejemplo? Bueno, sería en el mismo tema, ¿verdad? Pero especificando más puntos. Sí, especificando muchísimo porque la verdad es que hay muchas cosas, muchísimas cosas como estafas. Tío, estafas, man. Hay mafias en YouTube que, tío, o sea, tienes que andarte, estudiar y tal. No, te lo digo en serio, YouTube no es solo subir. Mucha gente piensa que no es como que no subes vídeos y luego lo dejas nada. Tienes que estudiar, tienes que mirar qué es lo que mueve en el momento, así. Tienes que saber quiénes están petando, qué estilo está surgiendo y tal. Y saber reconocer qué es lo que funciona contigo y qué tipo de estilo quieres llevar, ¿entiendes? ¿No? Y así. Vale, una de las cosas que me gustaría que también tocaras un poco en el próximo video de este mismo punto es algo como que, mira, hay videos que realmente se merecen ser virales, ¿vale? Videos que tú miras y dices, vaya, realmente... Este video es buenísimo. Sí, es buenísimo, pero luego ves y dices, pero luego se sorprenden con que no ha sido lo suficientemente viral. Entonces, ¿cómo saber que será viral? Vale, nuevamente, la viralidad... O sea, una de las cosas que más hacen para que los videos sean virales es que asombre, que sea algo asombroso. Por lo general hay de hecho yo diría que hay como una guerra en internet, ¿no? De gente que sube cosas legales y gente que sube cosas ilegales. No ilegales en el sentido ilícito, en el sentido que es que hay gente en internet que está dispuesta a cualquier cosa solo para que sus videos mucha gente los vea. Pero, de hecho, no es como que hayas matado, no es como que hayas disparado a alguien tampoco, no, pero es como que, tío, estás dispuesto a mentir. Hay un man que se llama Biología desde cero, ese canal se dedica exclusivamente a desmentir cosas de biología.
¿Entiendes? No, es un canal que se dedique... Es como que, por ejemplo, hay gente que hace cosas como que, yo qué sé, una galleta, pone gusanos dentro y luego lo va a poner en el microscopio y luego dice que dentro de estas galletas Sí. hay gusanos, ¿entiendes? No, eso es un... Sí, sí, sí. ¿Ves? Ese tipo de contenido sí que se hace viral porque la gente dice, ¿cómo es posible? Vaya. Vamos a dejar de comer. Ya lo ves, ¿no? Sí, sí, Ahí se hace viral. ¿Y qué pasa? Canales como Biología desde cero se dedican a desmentir que, es mentira. ¿Por qué? Ya entiendes, ¿no? En plan que porque ha sido falseado y cosas así, ya. Eso es lo que... Ahora, para que un contenido es muy difícil, sinceramente es muy difícil. De hecho, el contenido que está cogiendo mucho peso en YouTube ahora es el formato podcast. En plan que dos personas se sientan. De hecho, es el que estoy usando un poquito. Que dos personas se sientan y se ponen a hablar. Un solo tema determinado. Ujú. Es como que empezamos a hablar ahora mismo sobre un tema determinado y lo subo. El que le va a interesar lo va a ver, ¿entiendes? No, es tu público. Sí, de todas formas se va a enfocar en lo que habláis. En lo que habláis, ahí está, se va a enfocar, le va a interesar, lo verá porque le interesa el tema, no porque es algo viral ni nada de qué tal. Por eso es, y así es como se puede crecer de forma natural y orgánica. Lo que suele pasar es que hay muchos youtubers que suben cosas con la intención de que, o sea, lo hacen de corazón, no en plan con mentiras ni nada, no. Pero luego el vídeo no llega a mucha gente como le gustaba. Luego hace otro, luego no llega a mucha gente. Luego hace otro, luego no llega a mucha gente. Y luego se deprime y luego dice que ya me voy de YouTube. De hecho, solo pone aquí arriba, ya me voy de YouTube. Ahí se encontró un montón de videos de gente que dice que ya me voy de YouTube, que ese YouTube ya no sirve. Y eso es lo que pasa. Porque el actual, o sea, YouTube de 2000, vamos a decir, el YouTube de 2000, voy a decir 2012, no es el mismo YouTube de ahora. ¿Entiendes? No. Anteriormente era que si tú llegas a 1 millón de seguidores en YouTube, si tú llegas a 1 millón de suscriptores en YouTube, tío, tus videos ya no hay mínimo de visitas 100,000, mínimo de visitas. Pero actualmente, YouTube, ¿qué es lo que YouTube hace actualmente? Es como que YouTube trata tus videos de forma independiente. O sea, cada vídeo que tú subes es como si empezaras de cero. Ujú. Cada vídeo que subes es como si empezaras de cero. Si tu vídeo está bien, mucha gente lo va a ver. Si no vale, nadie no lo va a ver. Sí. ¿Entiendes? ¿No? Y eso es lo que a muchos youtubers les causa rabia. Sí. Porque es una duda que tiene mucha gente que no, como ya tiene 1 millón de seguidores o 100,000 seguidores, puede subir un video de su gato. Sí, cualquier tontería. Y luego, bueno, como tengo 1 millón de seguidores, pues también tendré un montón de likes con cualquier tontería que suba. Y eso es lo que pasa. Y bueno, no os olvidéis escribirme ahí debajo qué es lo que os ha parecido el video, si os ha ayudado. Cualquier otra duda me la escribís ahí debajo. Yo os voy a responder. Y como os he dicho antes, si hay alguien que está viendo este video y necesita algún tipo de asesoramiento, voy a dejar mi email ahí debajo para que me escribas y tal. Y también voy a dejar un correo, un número. ¿Qué es lo que te pongo aquí? El número. Sí. ¿El número de teléfono? Sí. Vale, pues voy a dejar su número aquí por si queréis dibujos como estos en vuestras casas y tal. Ve en el restaurante Imagine. ¿Tienes esa foto aún? No, me la vas a enviar. En el restaurante Imagine vais a ver un mural ahí. Sí, en la sala VIP hay un mural de Mapamundi en plan fondo blanco y... Sí, él es el dueño, ok. Que nos vemos en el próximo episodio. Darle, compartir este video porque mucha gente necesita saber esto y no estar en la ignorancia y entender cómo funciona esto. Compartir este video con vuestros amigos, vuestros primos. Compartir este video, ¿vale? Dejar vuestro like para que YouTube suba este video para que lo enseñe a mucha gente, ¿de acuerdo? Nos vemos.